Feliz día, vamos a compartir la palabra de este día, del libro del profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo y a Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosodat, sumo sacerdote, y le dijo: Esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: reflexione sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexione pues sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámelo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábelo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio de este día, nos dice que el rey Herodes comenzó a enterarse de todos los prodigios que Jesús estaba realizando. Y todos esos prodigios comenzaron a llegar a los oídos del rey, y escuchaba cómo aquel hombre, Jesús de Nazaret, hacía prodigios portentosos, y también le llegaba a sus oídos de que aquel hombre tenía una manera de hablar que atraía a la gente y que movía corazones. Y todo eso, pues el rey Herodes se preguntaba y se decía: ¿quién puede ser este hombre? Pues no sabía a qué atenerse, porque uno decía que Juan había resucitado y él pues decía de que él había decapitado a Juan, le había quitado la vida a Juan. Y también en el pueblo pues decían de que había regresado Elías, que algún profeta de la antigüedad. Todo eso le llegaba a los oídos del rey Herodes, pero él se decía: dicen que resucitó Juan el Bautista, pero yo le quité la vida. Él lo había mandado a decapitar cuando la hija de su esposa, que era la esposa del hermano del rey Herodes, de Filipo,
bailó para él. Y él le dijo a la hija de Herodías que pidiera lo que quisiera, aunque fuese la mitad de su reino. Ella fue, le preguntó a la mamá, y la mamá le dijo que le pidiera en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista, cosa que hizo la muchacha, y nos dice que el rey se entristeció, pero para no pasar una vergüenza delante de sus convidados, pues aceptó el pedido de la muchacha y así perdió la vida Juan el Bautista. Ahora bien, está el rey Herodes con una curiosidad, tenía la curiosidad de ver a Jesús, pero ¿qué pasó con el rey Herodes? El rey Herodes solamente se quedó con esa curiosidad porque no dio el paso para que hubiese un encuentro con Jesús, no dio el paso para escuchar a Jesús, no dio el paso para hablar con Jesús, cosa que si hubiese hecho, Jesús pues seguro hubiese ido, porque Jesús a nadie le decía que no, porque Él venía y vino a salvar a todos, y todos tenían, aunque fuese pecador, tenía siempre en Jesús un corazón abierto, y Jesús recibía a todos, y Él mismo nos lo dice: yo no venía a buscarlo a los sanos, sino a los enfermos. Y si el rey Herodes hubiese mandado a algunos soldados a buscar a Jesús, que él quería hablar con él, pues tenga la seguridad que Jesús hubiese ido, porque tenía esa curiosidad, pero solamente se quedó con esa curiosidad porque nunca dio el paso para que hubiese ese encuentro entre él con Jesús. Y posiblemente si hubiese hecho ese paso, posiblemente el rey Herodes hubiese cambiado de vida cuando escuchara a Jesús hablando con él. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Pues también muchos de nosotros pues tenemos la actitud del rey Herodes, tenemos la curiosidad, pero nunca damos ese paso para encontrarnos con Jesús. Muchos tienen la curiosidad, el deseo de leer la palabra de Dios, de meterse en ese mundo, escudriñar la palabra de Dios, y tiene esa curiosidad, pero se queda con esa curiosidad, nunca da el paso para ir al encuentro con Jesús. Otros tienen la curiosidad de repente de ir a misa todos los domingos, y tiene ese deseo, esa curiosidad, pero nunca da el paso, nunca da ese paso para encontrarse con Jesús, porque con pura curiosidad o con puros deseos nunca nos vamos a encontrar con el Dios de la vida. Eso fue lo que le pasó al rey Herodes. Tenía curiosidad de ver a Jesús, había escuchado a muchos hablar de Jesús, tenía esa curiosidad, pero nunca dio el paso. También nosotros a veces escuchamos a mucha gente, a veces gente comprometida, a veces gente con fe, la escuchamos hablar, nos entra esa curiosidad de repente de hacer un retiro, pero nunca hacemos el retiro. Entramos la curiosidad y tenemos el deseo de aprender y de rezar el rosario todos los días. Tenemos ese deseo, esa curiosidad, pero nunca damos el paso. Tenemos el deseo, la curiosidad de comenzar en nuestra vida un ambiente de oración, de acercarnos a Dios, de buscar un cambio de vida, pero nos quedamos siempre con ese deseo, con esa curiosidad, con esas ganas, y nunca dimos el paso. Y por eso a veces muchos de nosotros nos quedamos como el rey Herodes, sin nada. El rey Herodes se quedó sin nada. Hubiese encontrado mucho si hubiese dado ese paso y hubiese llamado, hubiese ido al encuentro de Jesús, hubiese ganado mucho. Pero no ganó nada. ¿Por qué? Porque no dio ese paso. Se quedó solamente con el deseo, se quedó solamente con esa curiosidad de conocer a Jesús. Y también a nosotros nos va a pasar lo mismo si solamente nos quedamos con el deseo de cambiar nuestra vida, el deseo de mejorar, el deseo de conocer a Dios, el deseo de tener un ambiente de oración. Si nos quedamos solamente con ese deseo, solamente con esa curiosidad, no vamos a quedar sin nada. ¿Sí? Como dice la palabra, no vamos a quedar sin nada, no vamos a quedar sin Jesús, y el quedarnos sin Jesús es quedarnos sin nada. Pero si damos ese paso, no vivamos solamente puro deseo,
Si nos damos el paso, vamos a la realidad, vamos a ese encuentro con Jesús, tenga la seguridad que nos vamos a encontrar con todo. Nos hemos encontrado con Jesús y encontrarnos con Jesús es encontrarnos con nuestra vida, es encontrarnos con la esperanza, es encontrarnos con, cuando llegue el momento, con la vida eterna que el Señor nos ofrece, y eso es encontrarnos con todo. Pues bien, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿soy igual que el rey Herodes? ¿Solamente tengo pura curiosidad, puro deseo, y hasta ahí llego? Si así estamos, no vamos a quedar sin nada, pero si damos el paso de encontrarnos con el Señor, vamos a encontrar todo en la vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.